Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a hacer esta meditación desde el Cabo Débora, donde me he escapado esta mañana para al norte de Santiago de los Caballeros, para ver la costa y la playa de la República Dominicana, a donde hemos venido a hacer el primero de los retiros de Efetá, que comenzará, si Dios quiere, esta tarde. Y vamos a dar gracias a Dios porque en su providencia, el día que empieza Efetá aquí, quiere ponernos precisamente este evangelio, que dice así: se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Se le abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban, y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Parece que es un regalo de Dios poder contemplar este Evangelio de Efetá, precisamente en este día, como digo, que vamos a empezar estos retiros aquí en República Dominicana. Y me parece precioso este Evangelio. Jesús deja la Decápolis, deja la región de Tiro y Sidón, la zona de Fenicia, pasando la Decápolis, vuelve hacia Galilea, y está pasando la Decápolis, y ahí es el lugar donde se encuentra con un personaje que le piden que lo libere, ¿no? Es un personaje que lo define de una manera muy bonita, porque dice que no podía oír y apenas podía hablar, ¿no? Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad, ¿no? Y le rogan que imponga la mano sobre él. Él va atravesando la Decápolis, no podemos olvidar, la Decápolis es una zona pagana, es un lugar pagano, ¿no? donde evidentemente no se vivía según la ley de Moisés, donde no se vivía la alianza con Dios. Era una zona romana, de esas ciudades 10 ciudades pues, que tenían como una cierta libertad para frente a Roma, ¿no? Y Jesús va atravesando y se encuentra a este hombre, que es uno de la Decápolis. Yo creo que es importante eso, ¿no? Porque es como un pagano, ¿no? Y un pagano que tiene la dificultad para oír y para hablar, es decir, la dificultad para la comunicación. Otros no pueden andar, otros no pueden ver. Este tiene la dificultad de comunicarse con la gente, ¿no? Tiene como cubierto el canal de comunicación, cerrado el canal de comunicación, ¿no? Y ellos se lo presentan a Jesús, se lo traen a Jesús, pidiéndole que le imponga las manos, ¿no? Rogándole que le impusiese las manos, ¿no? Como a tanta gente hacía Jesús, que lo toque con sus manos, ¿no? Y el Señor no va a hacer eso. El Señor no va a hacer eso. El Señor se da cuenta de que lo que le pasa a este hombre va mucho más allá que la aparente dificultad auditiva o de mutismo, ¿no? Hay un problema como de sociabilización, ¿no? De comunicación con los demás y en definitiva de comunicación con Dios, porque el hombre solo puede comunicarse por medio de el oído y la lengua, ¿no? Es verdad que luego cuando tiene dificultades busca otras maneras de comunicación, por el tacto, por la vista, por supuesto que sí, ¿no? Por la escritura, que es tacto, y por la vista, ¿no? Al final puede también comunicarse, ¿no? De hecho, cada vez más, por medio de las técnicas estas del WhatsApp y tal, nos comunicamos por la vista y el tacto, no por el oído y por la voz, ¿no? Bueno, el caso es que este hombre tiene dificultades de comunicarse y al final de comunicarse con Dios, porque el hombre ha sido hecho para la interlocución, para la comunicación con Dios. Entonces Jesús ve el problema que va más allá, que esto provoca una soledad en este chico,
y, y un aislamiento frente a los demás y frente a Dios también. Bueno, frente a Dios podría hacerlo como pueda, pero los canales ordinarios que Dios ha hecho para que nos comuniquemos son estos, y por eso Dios se ha hecho carne, evidentemente, y ha buscado un canal de carne para hablarnos por su palabra, para que la escuchemos, ¿no? El mismo Dios bajaba con la brisa de la tarde a hablar con Moisés, con Adán en el paraíso, o sea que, bueno, hay un escuchar y cumplir la palabra de Dios, ¿no? Y este hombre no puede. Entonces, Jesús le piden que le impongan las manos, pero Jesús va a ir más allá. Jesús se compadece de él, ¿no? Dice él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los brazos, dio un gemido. Dio un gemido, a mí me parece tan impresionante, ¿no? Porque es como el lamento de Dios ante las consecuencias del pecado original. Que lo que ha hecho el pecado original con nosotros, básicamente, es interrumpir el diálogo de amor con Dios, ¿no? Es una imagen preciosa del Génesis. Dios bajaba con la brisa de la tarde a dialogar con el hombre. Cuando el hombre comete el pecado original, se interrumpe ese diálogo y el hombre ya no entiende a Dios. Y Dios se va a hacer carne antes de la encarnación, por medio de esa encarnación de su palabra, donde a través de los profetas, o de los patriarcas, o de los reyes, o de los sabios, va traduciendo su palabra para que la gente la pueda entender, ¿no? Para que la gente la pueda acoger, y por eso la condición del hombre es escuchar la palabra de Dios y luego cumplir la palabra de Dios. Y el hombre tiene que responder también a Dios, evidentemente, ¿no? Bueno, pues se ha interrumpido eso, ¿no? Y Jesús da un gemido. Yo no sé si en algún otro sitio se dice esto del gemido de Jesús, ¿no? Quizá cuando Lázaro, no lo sé muy bien, cuando llega a la tumba de Lázaro, que exclamó con voz potente, podemos interpretar que eso es un gemido. Hay momentos donde Jesús como que lanza una queja ante el pecado original, o más que una queja en el sentido de enfurruñamiento porque no entiende, es como un lamento de dolor, ¿no? Eso que dice en Isaías: tengo el corazón dentro de mí trastornado. A Dios no le deja indiferente nuestras dificultades. Evidentemente, esta situación del sordomudo de Feta, a Dios no le deja indiferente. Y por eso Jesús lanza un gemido, ¿no? Se lo lleva aparte, no quiere hacer el show, no quiere hacer una cosa como de cara a la galería, se lo lleva aparte, ¿no? Es bonito porque ellos le piden que le imponga las manos a este que no puede hablar, y Jesús se lo lleva aparte, como para mostrar. Me da la sensación que es como una vuelta a la situación del paraíso, donde el hombre está solo con Dios. Y ese hombre ha interrumpido el diálogo, estaba a solas con Dios, ¿no? Y entonces Dios se lleva al endemoniado, al sordomudo, se lo lleva aparte, donde está a solas con el hombre, para restablecer el diálogo de comunicación. Y es muy bonito porque se restablece ese diálogo de comunicación, no por la palabra, sino haciendo un gesto donde como que moldea al hombre, ¿no? O sea, desde luego que este milagro es muy parecido al de el ciego de nacimiento, donde él echa saliva en el barro, en la arena, hace barro con la saliva y se lo unta en los ojos, ¿no? La saliva es como la parte de Dios que utiliza Dios para hacer fecunda la tierra en el Génesis. La tierra no había llovido sobre ella cuando Dios crea al hombre, y entonces dice San Ireneo, tiene una teología preciosa, San Ireneo de León, de que mezclándolo con su saliva o con su ser, ¿no? Hace un primer plasma, ¿vale? Que luego va a moldear con sus manos, que son el Hijo y el Espíritu Santo, para dar lugar al hombre, ¿no? Bueno, pues en el Nuevo Testamento, ese hombre que ha quedado sin terminar, en algunos milagros, son milagros que nos recuerdan que Jesús, o sea, que por medio de Cristo se ha creado, ¿eh? Que Cristo es aquel por medio del cual el Padre creaba, es la palabra, el Logos, ¿no? Y por eso él coge y en estos milagros trabaja con sus manos y utiliza la saliva como la esencia de Dios, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le hace al sordomudo? Le mete los dedos en los oídos, como para taladrar o para abrir ese canal de comunicación que había quedado cerrado y que todavía no se había abierto en este hombre, precisamente, como dice en el ciego nacimiento, para la gloria de Dios. Ni él pecó ni sus padres, sino que esto es para la gloria de Dios. Su situación es para la gloria de Dios, para que se vea que por medio de Cristo, que es Dios, Dios hacía la creación, ¿no? Entonces, termina como el oído de este hombre, por eso dice, le metió los dedos en los oídos, como abriendo,
atravesando la dificultad que impide al hombre oír. Es muy bonito eso, ¿no? Porque es lo que ha hecho Jesús en el fondo. En el fondo, con la cruz, él ha atravesado el pecado. El pecado impedía al hombre la comunicación con Dios. Y Cristo, por medio de la cruz, ha atravesado, como dice toda la teología de la carta a los hebreos, ha atravesado para entrar en el cielo, ¿verdad? Bueno, pues con sus dedos toca, atraviesa esa dificultad y abre de nuevo el canal de la comunicación, ¿no? De hecho, dice textualmente el Evangelio, dice, se le abrieron los oídos, ¿no? Dice, se le abrieron sus oídos y al instante se le soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. O sea que el milagro de Efetá, así como el milagro del ciego nacimiento, que impide ver a Dios, ¿no? Y entonces Dios lo que quiere es que el hombre esté hecho para la contemplación con Dios, pues aquí para el diálogo con Dios. Este milagro restablece la comunicación, ¿verdad? Y el hombre puede escuchar la voz de Dios y responder a la voz de Dios, ¿no? Por medio de su palabra. Y también, por supuesto, una vez que el hombre se restablece esa comunicación con Dios, por eso está Cristo a solas con él, se restablecerá de nuevo la comunicación entre los hombres, claro, claro. Pero en un primer momento es con Dios, con Dios. Entonces, le atraviesa los dedos, los oídos, le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua, ¿no? De tal manera que la lengua se le libera, se desató la atadura de la lengua y hablaba correctamente, ¿no? Entonces, hace esas dos cosas, ¿no? Tocar los oídos y a la vez otras dos cosas. Levanta los ojos al cielo, o sea, lo que hace es que como establecer la comunicación con lo alto, el hombre ha sido hecho para la comunicación con lo alto. Qué importante es esto. A mí me parece que vivimos en un mundo donde estamos cortando la comunicación del hombre con lo alto, que es la esencia del ser humano. El hombre está hecho para dialogar con Dios y la creación entera está puesta como un modo de decir Dios al hombre su palabra, lo que le quiere, ¿no? O sea, Dios habla al hombre por medio de la creación y el hombre debe responder a Dios, ¿no? Lo que hace solamente la creación, levantar la mirada al cielo. Dice también San Ireneo, en esa teología del Génesis, que es muy bonito San Ireneo de León, sobre todo al hablar de la creación y del Génesis, que el hombre había sido creado para mirar hacia arriba y que su problema fue que miró al suelo, y al mirar al suelo, reptando se le coló la serpiente. Pero que si el hombre no hubiese mirado al suelo, a las criaturas, si nos hubiese mirado a Dios, nunca habría podido colársele la serpiente, ¿no? Entonces Jesús levanta la mirada al cielo como pidiendo que se restablezca de nuevo ese vínculo, diría Javier Zubiri en su libro, que es de filosofía complicado, ¿no? De Teodicea, que se llama El hombre y Dios, que el hombre es un ser religado, que por su propia creación, por su propia naturaleza, remite a la trascendencia y levanta la mirada al cielo, ¿no? Bueno, pues efectivamente es así, ¿no? Y entonces Jesús levanta los ojos al cielo, ¿sí? como mirando al lugar donde el hombre tiene que dirigir toda su comunicación, porque en el fondo es su meta, es a lo que tiene que llegar, ¿no? Y dio ese gemido, ¿no? O sea, que indica como dos cosas. Una, el lamento ante el pecado, ¿no? El dolor que provoca en Dios el pecado, ¿no? Lo que decíamos antes, tengo el corazón de mí trastornado, que dice Isaías, el dolor que provoca en Dios nuestro pecado, y a la vez el dolor que le va a provocar la redención. O sea, no podemos olvidarlo. Cristo en la cruz, nosotros decimos, ¿no? Las 7 palabras de Jesús en la cruz decimos, ¿no? Como 7 comentarios, ¿no? No es así. Son los 7 gritos, los 7 lamentos, los 7 palabras desgarradoras. O sea, Jesús grita desde la cruz, porque coge el aire, se está asfixiando y lo suelta de golpe y porrazo cayendo desplomado. Entonces son 7 gritos lo que hace Jesús, ¿no? No son 7 palabritas como muy bonitas, los 7 lamentos, ¿no? Bueno, pues aquí levanta los ojos al cielo y dio un gemido que es como el lamento de la cruz, y dijo, Efetá, Efetá, ábrete, que se abra, Efetá, que se abra, ábrete, ¿no? Quiere decir, ábrete. Y inmediatamente la palabra de Dios con los gestos, igual que con el hombre no lo creó solo por la palabra, sino trabajando con sus manos lo moldeó, ¿no? Bueno, pues por medio de sus gestos y su palabra, el hombre queda como terminado, ¿no? Y terminado significa pudiendo remitir a Dios, pudiendo establecer esa comunicación, ese diálogo de amor con Dios, ¿no? Se hablaba correctamente, y entonces ya viene el secreto mesiánico, donde Jesús les pide que no lo digan, para que no le confundan con los mesías de la época, ¿no? Pero dice que es muy bonito, es que eso es precioso. Dice, cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo predicaban, y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Es preciosa esa expresión, ¿no?
O sea, ellos no pueden callar, ¿no? Es como cuando Jesús dice, cuando le dicen, oye, dile a tus discípulos que no te alaben. Y dice, si estos callan, gritarán las piedras, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que pasa. Si los discípulos callan, gritarán las piedras, porque cuando viene Jesús, cuando viene el Señor, su acción provoca la admiración, la alabanza, el gozo por la acción de Dios. Y entonces, Jesús levanta los manos al cielo, restablece el diálogo, y el hombre entonces hace lo propio del hombre, que es alabar. Alabar hace reverencia a vida de nuestro Señor, ¿no? Y todo el mundo alaba. O sea, este milagro provoca que todos los que están a su alrededor recuperen la esencia del ser humano, que es la alabanza a Dios. Es la alabanza a Dios. El hombre ha sido creado para alabar a Dios, ¿no? Y por eso, cuanto más se lo prohibía él, más lo decían, no pueden callar. No pueden callar. Jesús intenta, pero ellos no pueden callar, ¿no? Y es tan bonito cuando dice, y en el colmo del asombro. El colmo del asombro es que ya no te puedes asombrar más, ¿eh? El Papa Francisco nos pedía a los cristianos que no perdiésemos la capacidad de asombrarnos ante los milagros de Dios, ¿no? Y a mí me da mucha pena cuando el hombre deja de asombrarse. Uno ve esta creación aquí en medio de la naturaleza, que es espectacular, y no puede menos que alabar a Dios, que quedarse pasmado. Uno dice, pero ¿quién tiene tanta inteligencia para poder hacer esto? ¿Quién ha podido crear toda esta realidad tan asombrosa, ¿no? Entonces, solo el Señor ha podido crear esto, ¿no? Entonces uno se queda, pues eso, pasmado, asombrado, ¿no? Y eso provoca la admiración y la alabanza, ¿no? O sea, la admiración genera la alabanza, ¿no? Ellos se quedan impactados y en el colmo del asombro, es bonita esa expresión, ojalá viviésemos en el colmo del asombro. Vivimos como atocinados, ya nada nos conmueve, ¿no? Parece como vivimos una mirada tan pragmática de las cosas, le enseñas algo a alguien y dice, ¿y esto para qué sirve? No, para nada, para alabar, para que el hombre goce en la alabanza a Dios. Pues entonces no lo entiende, ¿no? Bueno, pues cuando uno alaba al Señor, cuando uno es capaz de establecer esa alabanza, esa admiración, cuando uno es capaz de entrar en el colmo del asombro, el asombro provoca la alabanza y la acción de gracias. Y por tanto la vida es una gozada. Porque desde luego la alabanza y la acción de gracias son los dos requisitos para que el hombre sea feliz. El hombre que vive cantando, en el sentido de alabando, y el hombre que vive agradeciendo, ese hombre es feliz. El hombre que vive refunfuñando y quejándose, ese hombre es un infeliz. Por eso, en el colmo del asombro, dicen esto, ¿no? Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos, ¿no? O sea, ha devuelto al hombre la capacidad de comunicación, ¿no? con Dios y entre sí, ¿no? Y bueno, pues es bonito pensar eso, ¿no? Que al final es para lo que ha venido el Señor, ¿sí? Para que yo pueda de nuevo volver al diálogo con Dios. Y todo en esta vida está puesto para que yo restablezca, o para que se restablezca, el diálogo de amistad con Dios. Todo. El resto de las cosas son creadas para el hombre y para que le ayude al fin para el que ha sido creado. Y el fin para el que ha sido creado es la alabanza, la reverencia y el servicio de Dios, ¿no? La gloria de Dios, cumplir su voluntad, ¿no? Vivir agradeciendo. Esto es tan bonito, ¿no? O sea, el Señor ha venido para esto. Y este personaje curado, el sordomudo, ya no es sordomudo, ya puede entonces hacer eso precisamente, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Ojalá que nosotros seamos capaces de tener esa mirada contemplativa, que salgamos de la mirada utilitarista del mundo en que vivimos, que nos ha dado yo creo que nos ha envenenado la capacidad de contemplar, ¿no? De acoger la realidad como un don, ¿no? Y por eso la cogemos como una especie de proyecto que tenemos que hacer a ver cómo lo hacemos más rentable, la rentabilidad de la realidad. Entonces eso no tiene que ser así. Uno tiene que coger la realidad para gozarla, para contemplar y para remitir al dador de la realidad, al dador de los dones, que es Dios, y recuperar ese diálogo gozoso con el Señor, que es el sentido de nuestra vida. El sentido de nuestra vida. Entonces uno observa la realidad y goza. Claro, es verdad que vivimos en un mundo de plástico, vivimos en una realidad virtual. Y la realidad virtual no provoca el asombro. O sea, uno ve en una pantalla un paisaje precioso creado artificialmente, bueno, y le parece bonito, pero no se asombra. Le parece bonito y uno piensa, ¿qué capacidad tiene el que ha creado esto? Pero no se asombra. En cambio, uno ve la realidad de verdad, y entra en el asombro. Y en el asombro, como digo, provoca la acción de gracias. Primero la conciencia de indignidad, después la acción de gracias y finalmente la alabanza gozosa. Bueno, pues que Jesús nos conceda a nosotros recuperar ese diálogo con Dios a través de la realidad que nos rodea. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a todos los que estáis escuchando, os pido una oración muy especial por el retiro de Zeta que empieza esta tarde.